Cordial saludo para Confianza. todos, apreciados tutores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y apreciados compañeros que están aquí en esta hora, esta reunión. Compañera Lady Stephanie Angarita Castro y compañera Javi Farid Rangel Velasco y mi persona María Fernanda Sierra Parra, quienes hacemos parte del curso Prácticas Educativas Mediadas por TIC en esta tercera fase en la que vamos a hablar hoy de nuestro proceso de investigación acerca de las técnicas de enseñanza de la escritura creativa en el desarrollo de la expresión escrita en dos ámbitos, en el ámbito de la enseñanza del inglés y en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias por escuchar. Vamos a empezar con mi experiencia y con mis evidencias. Esta práctica se realizó en el Colegio Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta de Santander. Fue una práctica realizada presencialmente con grupos de entre 16 y 20 jóvenes entre los 17 y 20 años. Todos estos estudiantes se encuentran en una situación de validación de sus años de bachillerato, es decir, perdieron años de bachillerato, el bachillerato principal, debido a situaciones familiares, financieras, situaciones sociales y en algunos casos incluso situaciones legales. Entonces se encuentran validando sus años de bachillerato y el colegio se convierte como en una nueva oportunidad para estos estudiantes. Por favor, sigue adelante, compañero Javier. Bueno, los objetivos de mi práctica se enfocaron en crear espacios de participación de los cuales los estudiantes tuvieran la posibilidad de crear textos escritos, en mi caso en la lengua del inglés o en el lenguaje del inglés, porque pues yo estudio licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y apoyaba a docentes de la materia de inglés. Y los estudiantes se ayudaban para que crearan textos argumentando sus ideas y que pudieran llevar a la instauración de debates dentro del salón de clases acerca de sus propios escritos. Todo esto se buscó, en todo este proceso se buscó que las herramientas TIC tuvieran una aparición muy importante o un rol muy esencial, pues debido a que esta es nuestro curso y es lo que intentamos alcanzar, que las TIC tengan mucha relevancia en la educación colombiana, no importa cuál sea el municipio. Bueno. Siguiendo, tenemos la metodología y las estrategias de mi experiencia práctica. Me enfoqué en el enfoque comunicativo con énfasis en contextos reales. Se buscaba que los textos de los estudiantes fueran basados en sus hechos reales o relacionados de alguna forma a lo que ellos viven día a día. Se hizo uso de escritura guiada, lluvia de ideas, retroalimentación entre pares, es decir, trabajo colaborativo y la integración de herramientas digitales interactivas. Como ya lo mencionaba anteriormente, pues como el principal objetivo de este curso es aprender sobre el uso de las herramientas TIC dentro de la educación colombiana, fue importante hacer uso de videos, imágenes, plataformas, etcétera. Bueno, también voy a hablar de las secuencias didácticas que implementé en el proceso de práctica debido a que durante este curso diseñamos dos. Esta fue la primera secuencia didáctica que implementé con el grupo. El título fue Introducción al mundo de la composición escrita. El objetivo era proveer a los estudiantes las herramientas y las bases necesarias para realizar un ejercicio de producción escrita. Es decir, se les dio la participación introductoria, preguntas introductorias, información básica para escribir. Los participantes de esta primera secuencia fueron un grupo de 16 estudiantes de ciclo número 4 del Colegio Víctor Félix Gómez Nova. En el momento inicial vimos un video, se hicieron preguntas introductorias y se realizó un debate. Esta fue la secuencia didáctica que planeamos como grupo colaborativo de este curso. Y en el desarrollo de la secuencia didáctica aprendimos sobre la planificación, es decir, lo que necesitamos para planear nuestro escrito, qué vamos a hacer, qué queremos compartir, qué es lo que queremos que el lector de nuestro texto recuerde de lo que leyó. La escritura, que fue el momento en el que los estudiantes escribieron
realizaron su texto y finalmente la revisión y la edición del texto, que más adelante les estaré mostrando algunos ejemplos de estos textos. Y la secuencia didáctica número 2, o la segunda, tuvo como título Pongamos en práctica nuestra producción escrita. En este punto ya se había creado un texto, los estudiantes crearon en la primera fase o en la primera secuencia un texto porque las clases son muy cortas, muy reducidas, así que se debía aprovechar el tiempo al máximo. Y el objetivo era reforzar los conocimientos, estrategias y tips que les habíamos brindado en la primera secuencia didáctica. Así que esta segunda secuencia era principalmente para reforzar el trabajo que ya se estaba haciendo con ellos desde la primera secuencia. También participaron un grupo de 16 estudiantes del ciclo número 4 y para el momento inicial de esta actividad tuve una sopa de letras con palabras o conceptos importantes acerca de la composición escrita que ellos ya habían aprendido, ya habían revisado en la primera secuencia didáctica. Y finalmente se desarrolló una exposición oral que fue presentada por cada estudiante sobre su texto. Durante esa exposición ellos pudieron resolver, dieron respuesta a algunas preguntas sobre cómo se sintieron mientras escribían, lo que esperaban de las TIC luego de aprender cómo usarlas en su entorno de escritura y pues que si creen que habían mejorado. Esta actividad de exposición la recomendó nuestra tutora del curso. Entonces, eso fue lo que realizamos. Y ahora mi compañero Javier me va a ayudar a presentar algunas de las evidencias fotográficas. Aquí podemos ver en el momento en el que estábamos haciendo uso de algunas herramientas TIC. Este fue el momento de las exposiciones en nuestra segunda secuencia didáctica. Se usó el televisor y el computador, como pueden ver ahí. En otras de las fotografías se ve el televisor cuando vimos en la primera secuencia didáctica el video, el momento en el que estaban escribiendo los estudiantes, el momento de desarrollo del texto. También en otras fotografías tenemos un ejemplo del texto de uno de mis estudiantes. Este fue uno de los mejores textos de mi estudiante, se llama Miguel, un excelente texto. Entonces aquí hay un ejemplo. Y bueno, algunas otras notas, algunas otras fotos sobre lo que sucedió, sobre cómo se vivió esto. Debo aclarar que debido a situaciones pues que los estudiantes viven día a día, el colegio tiene una rigurosas reglas acerca de la toma de fotografías. Entonces, por eso no son tantas. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y dejo con ustedes a mi compañero Javier Farid, que va a presentar su experiencia. Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Javier París Velasco. Estoy estudiante de licenciatura en matemáticas y voy a estarles presentando pues las estrategias que se implementaron para la enseñanza a los estudiantes por medio de las TIC, demostrándole a ellos de que, o sea, sacándolos como ese mundo tipo picapiedra, digámoslo así, eh, porque en el colegio donde yo hice las prácticas, pues lastimosamente hay profesores que todavía tienen como esa estrategia a la antigua, solo tablero y borrador, y pues siempre es bastante complicado, a pesar de que tienen la facilidad tecnológica de ellos implementar estas estrategias. A mí me tocó implementar pues también pues debido a que es bastante estricto como este tiempo en el cuarto periodo, para ellos es bastante corto el tiempo, es muy difícil como salirse uno muchas veces del tema que ellos están viendo. A lo que a mí pues que me propusieron, las primeras 10 horas yo estuve acompañando a la docente, porque era con una docente primero que estaba, de cómo dar las clases a los estudiantes, ya que pues siendo un colegio público es un poco más compleja la educación con ellos, cómo mantener como los roles en las clases, manteniendo autoridad y demás, que pues son datos que sirven bastantes para uno. Ya en esta fase 3 me tocó implementar pues solo nuevamente unas clases pues, pero a unos estudiantes de sexto grado debido a que no tenían profesor. Entonces me hicieron la propuesta de que les presentara dos temas esenciales que necesitan ellos y de paso implementando por medio de las TIC. A lo que pues el primero fue números decimales, en el que por medio de presentación, como vemos de la foto, les iba explicando el tema a los muchachos, los iba pasando al tablero en base a lo que se les iba enseñando. Utilicé también algunos videos educativos para guiarlos en la enseñanza, ya que pues
No tenía internet en esos momentos y en mi celular está bastante lenta la señal en el sector, es un poco pesado lo que es tipo rural, pero siempre manteniendo la actividad grupal, que fue un trabajo al final que les hizo. Ahorita les muestro algunas notas de los que sacaron, por medio de la que siempre los invitaba, digamos, a los estudiantes que intentaban como desconcentrarse un poco, manteniéndolos activos y que estuvieran participando y aportando a la clase. Aquí, pues como pueden ver en la foto, ya les estaba explicando, ahí se ven los ejercicios que les iba a colocar a ellos. Estas fueron algunas de las notas de las que sacaron los muchachos, demostrando de que pues habían entendido el tema abarcado y convidándolos a trabajar de manera grupal y más sencilla. Aquí también vemos otra foto. La segunda sesión fue sobre áreas y volúmenes de prismas, que fue en otro sexto que me tocó implementar, vuelvo y aclaro, pues debido al corto tiempo que tenía. Bueno, aquí como ven algunas fotos, porque este se fue todavía más corto el tiempo, solo fueron 45 minutos para explicarles y enseñarles sobre el tema, pero veían más o menos por medio de los videos que se les dan y las clases, la presentación por PowerPoint, de manera didáctica para ellos fueran aprendiendo y tomando nota y aprendiendo cómo implementar en la educación que estaban recompilando en los momentos en sus vidas cotidianas. Pues muchas gracias por su atención y los dejo entonces con la compañera Lady. Un cordial saludo, yo soy Lady Angarita. Entonces, a continuación les voy a hablar sobre la estrategia didáctica, cómo yo la apliqué en mis cursos y también los resultados que se vieron con esta. Cabe destacar que el curso con el que yo estaba dando las prácticas este semestre es de modalidad virtual. Actualmente estoy con la UNAD haciendo las prácticas con los cursos de English 4 de cuarto o quinto semestre normalmente. Esos ya son a personas adultas, alrededor de 18 a 25 años aproximadamente. Y entonces, con ellos lo que hemos estado haciendo desde un inicio es como ir desde una base del inglés, porque mi licenciatura es la del inglés, ir como con una base del inglés e ir avanzando ahí progresivamente. Entonces, ¿cuál fue el objetivo como tal en general al aplicar estas dos secuencias? Claramente de que ellos puedan desarrollar, puedan expresarse en el inglés de una forma escrita. Lo que estamos intentando es que ellos se promueva en la forma escrita en el área del inglés. Entonces, compañero, ¿puede pasar por favor la siguiente? Actualmente en el tema en el que estábamos con los estudiantes era sobre todo los tiempos verbales. Anteriormente ya les había explicado lo que era el pasado simple, pasado continuo, el presente perfecto, el presente continuo. Y en este momento se los estaba nuevamente como retroalimentando, pero ya en un enfoque más narrativo, ya en un enfoque más de un texto ya formado y no como para uno expresarse en la forma oral, por así decirlo, en el inglés, ya era más escrito. Entonces aquí primero les estaba mostrando cómo es la estructura de un texto narrativo, cuáles formas son las que se pueden, cuáles formas de los tiempos verbales se puede encontrar en un texto narrativo y también como cuál es la secuencia en la que se podría implementar estas formas. Entonces, tenemos que el pasado perfecto, el pasado continuo y el pasado simple es la que estábamos aplicando en esta clase, ya que era la clase en la que les estaba enseñando estos temas. A continuación, después de eso ya estábamos, aunque es en inglés todo como tal, todo lo que se explicó ahí, para propósitos de esta materia y para propósitos de las fases que estamos realizando y de los trabajos que presentamos, los videos y los ejemplos estaban en español. Pero de igual manera yo esto lo retroalimenté con ellos después en inglés. Entonces aquí estábamos viendo el video acerca de cómo sería como una de las estrategias o de las formas o de lo que podíamos hacer para nosotros tener un texto inicial para poderlo como irlo formando y ya después entonces estábamos ya, ¿puede por favor pasar la diapositiva? Gracias. De ya después aquí ya sí estábamos como
dialogando acerca de cuáles son los pasos, qué vocabulario se necesita para un texto, qué argumentos necesito, cómo se compone una introducción, cómo se compone la argumentación, qué hay en las conclusiones. Entonces aquí con ellos ya les estaba explicando más que todo esas formas y claramente ellos también como que me iban diciendo si entendían algo o si no entendían algo, o que les hiciera ejemplos. En una de esas ocasiones le mostré un ejemplo de un texto. Aparte del anterior, le mostré un ejemplo de un texto en español como para que ellos tuvieran más claridad, porque pues su lengua inicial es el español, entonces así puedan entender un poco más. ¿Puede continuar, por favor, compañero? Listo, entonces ya aquí ya les estaba indicando de que fuéramos a poner en práctica lo que les había explicado en un inicio, pero lo hice como una forma un poco didáctica para que ellos no estuvieran como tan a la deriva de no saber de qué hablar, de qué presentarse, cómo, qué hacer. Entonces lo que hice fue que con base en estas cartas, es como es una página. Con esas cartas ellos iban a tener que crear ya sea una historia, un cuento, algo del pasado, algo del presente, algo del futuro, algo inventado o algo que sí fue realidad. Entonces se podían basar en estas imágenes para que ellos tuvieran una idea de qué podían hablar o cómo podía ir su historia. ¿Puede seguir, por favor, compañero? Entonces, aquí en esa parte, como en esta sesión solamente tuve a dos estudiantes, en el chat de la reunión se ve que están primero las imágenes de Nathan, que era uno de los estudiantes, y más abajo están las de Gerson. Y más abajo les pasé la presentación para que ellos también se pudieran, como si necesitaban retroalimentarse algo, recordar algo, lo pudieran revisar en la retroalimentación, en la presentación. Después, ya yo les di a ellos tiempo libre para que ellos pudieran como inventar o crear o imaginar lo que quisieran hablar. Entonces ya después aquí lo enviaron por el chat en inglés claramente como su parte del texto. Tanto lo hablaron también en el inglés, o sea, lo expresaron de manera oral y ya después les estaba dando la retroalimentación de las cosas que sería mejor cambiar o que esta parte está muy bien, así la puedes dejar o esta parte sería mejor de u otra forma. Entonces, al final siento que los estudiantes sí entendieron muy bien la clase porque aplicaron muy bien los tiempos en el inglés, que eso es como lo más importante que uno cuando enseña inglés, como que entiendan en qué momento se tiene que aplicar cuál tiempo y también que tenga sentido el texto. Y esa es como tal mi experiencia. Muchas gracias. Entonces, a continuación, voy a compartir pantalla para dar el vistazo a la página de Wix. En ese momento deben estar viendo mi pantalla, en donde tenemos la página que es para la cual nosotros planteamos en la anterior fase para toda la secuencia didáctica que hemos estado explicando en estos momentos. Entonces, inicialmente tenemos que es enfoque con el desarrollo de las habilidades de escritura en textos académicos. Y también esto está tanto enfocado, como decía la compañera Mafe, en el inglés como en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, inicialmente tenemos que para realizar una composición escrita exitosa tenemos como unos tips o unas, tenemos como unas formas en las que podemos iniciar a crear este texto. Tenemos que tener en cuenta el vocabulario, ya que estamos en un enfoque académico, debe ser con un vocabulario académico. Como decía anteriormente, también debe tener una coherencia, debe tener lógica lo que estamos hablando, lo que se está escribiendo. Debe tener una claridad y precisión y también una adecuación al propósito y audiencia. Bueno, con esta claridad decimos de que debe tener como un propósito, debe estar claro el mensaje que se desea transmitir y pues sabemos que el mensaje que se desea transmitir es para un entorno académico, entonces también eso es lo que debemos tener en cuenta. Y finalmente se hace una revisión o una edición de los posibles errores o de pronto cosas que podemos mejorar que no nos dimos cuenta cuando estábamos creando el texto académico. Después tenemos las estrategias, que son como también otras cosas que debemos de tener en cuenta al crear un texto, que sea una lectura amplia, que sea práctico, que se pueda participar en otras actividades, que sea de un uso de recursos, es decir, que si
que el texto que estemos creando en este momento se pueda aplicar para investigaciones futuras, para lecturas futuras. También la autenticidad, esto también es muy importante. Claramente debe ser de autoría propia y si de pronto nos estamos basando en algún autor o en alguna investigación pasada, que deba tener su citación de una forma correcta. Aquí abajo también tenemos otras estrategias que es de dominio gramatical y el léxico, la ortografía, la capacidad de revisión y edición, coherencia y cohesión, la comprensión de textos. Todas esas son cosas que se deben de tener en cuenta para la creación de los textos en un ambiente académico. Posteriormente tenemos la secuencia didáctica, que es la que en grupo creamos para poder aplicarlas en nuestras áreas de clase y en nuestros entornos académicos. Inicialmente tenemos la sesión 1. Acá estamos como primero identificando qué es lo que queremos enfocarnos, el propósito y los objetivos de aprendizaje, lo que se debe fortalecer, cuáles serían de pronto las estrategias o las herramientas que vamos a utilizar en esos entornos. Y acá tenemos tenemos explicación de lo que planeamos hacer entonces para estas clases, que sería la planificación o la preescritura, la escritura y la revisión. Claramente, cada uno adecuó esto conforme a cómo pues, se podía, tanto por el tiempo con los estudiantes y también por la materia a la que estábamos enseñando. Y en la sesión número 2, también tenemos acá ya como tal la práctica de lo que explicamos anteriormente. Ya este sería como el resultado final de que ya los estudiantes iban a tener por ellos mismos que crear su texto académico. Y finalmente tenemos los recursos educativos de apoyo. Estos fueron en los que nos basamos para que los estudiantes entendieran muy bien la temática, para que nosotros también entendiéramos cómo podríamos explicar cómo podríamos enseñar estos temas a los estudiantes y también para que ellos tuvieran como una base de cómo se podrían guiar para esto. Acá hay varios ejemplos de todo esto y el video que utilizamos nosotros para que ellos entendieran. Entonces, básicamente, estas serían nuestras experiencias, nuestras clases y como todo lo que planeamos durante la anterior fase y durante esta fase, que sería la fase 2 y fase 3. Entonces, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias muchas a todos. gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, compañeros.